Línea de tiempo sobre los momentos históricos más importantes de la reflexión filosófica acerca de la educación. Por Edna Margarita Esteban Regino. Los momentos históricos más importantes de la reflexión filosófica acerca de la educación se han tenido en cuenta tomando el documento, el libro de Villalpando, entre otros autores que se relacionan al final de la presentación. La primera etapa, el tradicionalismo. Etapa durante los años 569 y 180 a.C. Esta etapa es ajena a la reflexión prospectiva. El hombre no tiene conciencia del futuro, sino únicamente del presente y del pasado. El clasicismo grecolatino. Durante los años 569 y 180. Se supera el arraigo al pasado como única fuente de conocimiento, movidos por la conciencia que va creando una disposición para enfrentar el futuro y sus retos. El cristianismo. Durante los años 150 y 1471 después de Cristo. El fin de toda educación es Dios, donde la vida del hombre va en encuentro con Dios. Advierte la necesidad de formar buenos hábitos mediante el ejercicio. Seguimos con el humanismo. El humanismo es una etapa durante los años 1370 y 1671. El humanismo también se le llamó el Renacimiento. Es una nueva imagen del mundo que florece en Italia, dando origen a la filosofía de la educación humanística en tres modalidades: el liberalismo, realismo e integridad. Seguimos con el romanticismo, que se dio durante los años 1588 y 1790. Es una corriente que libera la conciencia de toda influencia religiosa, centrándose en el saber y el poder de la libertad del hombre. Se rinde culto a la razón, a lo que se le llama también iluminismo, con dos direcciones, el empirismo y racionalismo, originando así el enciclopedismo con un criterio naturista. Seguimos con el neumanismo. En esta etapa se da desde 1724 a 1879. Es una explicación a la realidad espiritual del hombre y su proyección en la cultura, ofreciendo la parte más humana a la pedagogía universal, elemento decisivo en la integración de la pedagogía de la cultura. Y por último, tenemos la época contemporánea. Esta época enmarcada en los años 1806 y 1952. Aquí vemos 9 doctrinas que se preocupan por el hombre y su formación: el evolucionismo, el cristianismo moderno, el marxismo, el pragmatismo, la filosofía social, la filosofía cultural de los valores, el historicismo, el existencialismo y la filosofía analítica. Veamos la primera etapa del clasicismo grecolatino. Comenzamos con Pitágoras, quien nace en 1569 al año 500 y vive y muere en el año 500 antes de Cristo. Habla de la educación y establece la armonía en el alma y cuerpo. Seguimos con Sócrates. Sócrates vivió en los años 469 y 399 antes de Cristo. Advertía que la esencia humana solo se puede lograr a través de la educación. Solo la educación lleva al conocimiento. El malo lo es en la medida que desconoce el bien. Platón. Platón vivió entre los años 427 y 347 a.C. Sus obras, La República y las leyes doctrinas, el Estado tiene como función la educación. Habla de la relación de la naturaleza de los hombres y la extensión y contenido que debe abarcar. Reconoce dos formas educativas: la gimnástica o física y la musical o del habla. Seguimos con Aristóteles, quien nació en el año 384 y murió en el año 322 a.C. En su obra La Política, la pedagogía aristotélica considera dos aspectos: el Estado que la imparte y el de los individuos que la reciben. El Estado como único organismo encargado de formar la virtud y para la virtud.
Seguimos con Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón vivió entre los años 106 antes de Cristo y el año 40, y murió en el año 43. Lucio Aneo Seneca nació en el año 3 después de Cristo hasta el año 65. Y por último, Epicteto, entre los años 50 y los años 125. Seguimos con el cristianismo. El cristianismo originó dos movimientos: la patrística, movimiento de integración dogmática preocupada por la fe; la escolástica, filosofía enseñada en la escuela donde la razón y la fe tienen concordancia. Los hechos más importantes del cristianismo son el misticismo dado dentro de la vida monástica y la dialéctica que se daba dentro de los iniciales, dando origen así al voluntarismo y al racionalismo, seguido por el protestantismo. Iniciamos con Clemente de Alejandría, quien vivió entre los años 150 y 216. Fundó la escuela de Alejandría y su obra más famosa es el Pedagogo. La educación es un culto de Dios, conocimiento de la verdad que conduce al cielo. Seguimos con Orígenes, quien vivió entre los años 185 y 254. Funda la escuela de Cesarea, obra contra Celso, y decía que Cristo, logos divino y única fuente de la verdad. Seguimos con San Agustín, quien vivió en los años 354 y 430. San Agustín fue el pensador más importante de esta etapa. Decía que la educación es la labor humana con sello divino, iluminación que advierte la verdad. Su fin es Dios para conocerlo mejor, don recibido por Dios. Dentro de sus obras están Confesiones y La ciudad de Dios y El maestro. Severino Boecio. Severino Boecio vivió entre los años 480 y 525. Su obra, Consolación por la filosofía. Seguimos con San Isidro de Sevilla. Vivió entre los años 570 y 636. Su obra, Enciclopedia. Etimologías, esbozos sobre el valor y el sentido de la educación. Seguimos con San Buenaventura. Vivió entre los años 1221 y 1272. Es el franciscano más representativo del voluntarismo. Con raíces platónicas plantea el problema del hombre y su destino, el sentido y el fin de la educación. Sus obras, Itinerario de la mente a Dios. El fin de la educación es Dios para cultivar la disposición para la fe. Por último, Santo Tomás de Aquino, quien vivió en los años 1225 y 1274. Es el máximo exponente del racionalismo. Representa a la tradición aristotélica y plantea el problema del hombre y su destino, el sentido y el fin de la educación. Su obra, Del maestro y de la verdad. La verdad reside en el alma humana. Consideraba al maestro que ayuda a formar al alumno generando un proceso intelectual. Seguimos con la siguiente etapa, que es el humanismo. El humanismo floreció en Italia, impulsado por la decadencia de la filosofía escolástica, y alcanzó su mayor desarrollo en España. En el hombre las preocupaciones son las que motivan y modelan la conciencia. Es una etapa corta en tiempo, pero abundante en productos racionales y de vuelta a modelos clásicos grecolatinos. Sus pensadores plantearon al hombre, su mundo y su vida, constituyendo una idea nueva acerca del humano verdadero, perfecto e integral, originando así la filosofía de la educación humana en tres modalidades: el liberalismo, el realismo y la integridad. También se dieron tres acontecimientos importantes: la reforma, la contrarreforma y el realismo científico. Veamos el liberalismo. El liberalismo reconoce el valor del educarnos, suprimiendo los castigos corporales y dando paso a la libertad. Tenemos como primer exponente a Pedro Pablo Bergelli, que vivió en los años 1404 y 1476. Su obra, De las buenas costumbres y el conocimiento de los estudios liberales. Seguimos con Maffeo Weber. Vivió entre los años 1405 y 1475.
su obra de la educación de los niños y de sus buenas costumbres. En total, el liberalismo se dio entre los años 1370 y 1458. Seguimos con el realismo. El realismo reconoce la naturaleza del educando como punto de partida de la educación. Su principal exponente, León Bautista Albert, quien vivió entre los años 1404 y 1476. Su obra de la familia. Seguimos con Matteo Palmieri. Vivió entre los años 1405 y 1475. Su obra Tratado de la vida civil. El realismo se dio durante los años 1404 y 1476. Seguimos con la integridad. Es la amplitud de la educación entendiendo el alma humana como un conjunto de potencialidades. Entre sus exponentes tenemos a Baldassar Castiglione. Vivió entre los años 1478 y 1529. Su obra El cortesano, donde explica lo que un hombre cabal debe saber y poseer. Y seguimos con Nicolás Maquiavelo, quien vivió entre los años 1469 y 1527. Su obra El Príncipe, y le atribuye a la educación la función de formar la conciencia nacional. Seguimos con Tomás Campanella, quien vivió en 1568 y 1639. Su obra La ciudad del sol señala que la educación como el medio para ennoblecer a los hombres. En total, esta etapa duró desde 1478 y 1639. Bueno, veamos otros acontecimientos que se dieron como la Reforma, que fue un movimiento político-religioso que significó el desvanecimiento del cristianismo latino y el surgimiento del protestantismo, que reconoce a la educación como medio para formar las concepciones del mundo y difundir la fe y el culto. Seguimos, dentro de la Reforma está su exponente Martín Lutero, quien vivió en los años 1483 y 1546. La finalidad de la educación al servicio de la formación religiosa. Y sus obras a los magistrados y senadores de las ciudades de Alemania, a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la necesidad de mandar a los niños a la escuela. Este acontecimiento se dio entre los años 1483 y 1546. Otro acontecimiento importante del humanismo fue la Contrarreforma, que es un movimiento de oposición católica al protestantismo y es un preservador de la fe mediante la conducción de la vida con enseñanzas de la Iglesia. Seguimos con otro acontecimiento que fue el realismo científico, quien llevó al hombre al desarrollo de su triple capacidad de saber, virtud y religión. Dentro de sus exponentes tenemos a Juan Amós Comenio, quien vivió en 1592 y 1671, y su obra Didáctica Magna. El realismo científico se dio dentro de los años 1592 y 1671. Seguimos con la quinta etapa, que es el romanticismo. El romanticismo es una época que se da en los siglos XVII y XVIII, con diversidad de corrientes que liberan la conciencia de toda influencia religiosa centrada en el saber y el poder de la libertad del hombre. Su primera manifestación rinde culto a la razón, a la cual también se le llama iluminismo, y tomó dos direcciones diversas y opuestas entre sí, el empirismo y el racionalismo. También se dan movimientos importantes como el iluminismo italiano, el enciclopedismo, que se dio en Francia, y el filantropismo. Veamos el empirismo. El empirismo se dio en Inglaterra y es un reconocimiento de la experiencia como vía del saber, doctrina realista y concreta con convicciones materialistas. Entre sus exponentes tenemos a Thomas Hobbes, quien vivió en los años 1588 y 1679. El origen de las actividades humanas son superiores, como la moral, la política y la religión, son uno de los pensamientos de Thomas Hobbes. Seguimos con Juan Luz. Vivió entre los años 1632 y 1704. Él decía, el conocimiento tiene su origen en la experiencia. Los aspectos filosóficos que trataba, la naturaleza humana que se forma y la libertad, meta de formación. Entre sus obras, pensamientos acerca de la educación.
Vemos a David Hume. Vivió entre los años 1711 y 1700.